por favor, no finjas. ¿Quién querría casarse contigo? Mi papá se rió con burla cuando vio el anillo en mi dedo durante la fiesta familiar. Todos se sumaron. 3 minutos después, mi prometido entró y se presentó él mismo. Mi padre se quedó pálido. En el instante exacto en que mi padre dijo esas palabras, algo crujió dentro de mí. No fue un grito. No fue un portazo. Ni siquiera una lágrima traicionera resbalando en público como para darles la satisfacción. Fue un sonido pequeño, seco, el tipo de crujido que solo tú escuchas cuando algo se rompe por dentro y ya no vuelve a encajar igual. Yo seguí sonriendo. Porque eso es lo que me enseñaron. Sonríe aunque estés cansada. Sonríe aunque te duela. Sonríe aunque te estén apuñalando con una risa de broma. Y ahí estaba yo, parada en el patio trasero de la casa de mis padres, bajo el sol que me pegaba directo en los ojos, con un vaso de refresco tibio en la mano, llevando todavía el uniforme porque venía directo del hospital militar, y con ese anillo discreto y limpio en mi dedo izquierdo. No era un diamante enorme de película. No era un mírenme todos. Era sencillo. Real. Silencioso. Pero para mi padre, ese anillo era un insulto. Porque significaba que mi vida seguía adelante sin pedirle permiso. Mi papá, Roberto, tenía esa risa que no era risa. Era un arma. Una risa grande, exagerada, como si estuviera haciendo un show. Comprometida, repitió, levantando la voz para que lo escucharan los primos, las tías, los vecinos colados, todos. No finjas. ¿Quién querría casarse contigo? Y entonces pasó lo de siempre. La gente se ríe no porque sea gracioso, sino porque no quieren ser el siguiente objetivo. Primero fue mi tía, esa que siempre finge que solo bromea. Después un primo que ni siquiera me hablaba cuando éramos niños. Luego alguien soltó un «ay, Roberto», ya, sin ganas. Y ahí, como si fuera señal, todos se sumaron. El ruido de las risas se mezcló con los platos chocando, con el altavoz viejo escupiendo música de verano, con el humo de las hamburguesas y el olor a encendedor que te quema la nariz. Yo los veía como desde lejos. Como si de pronto todo el patio fuera una escena ensayada, y yo ya conociera el guión. Mi madre, Laura, ni siquiera me miró a los ojos. Miró a mi papá. Ese gesto suyo lo conocía de memoria. Esa mirada de «no le contestes». De «por favor, no arruines el ambiente». De «aguántate». Como si el problema fuera mi reacción, y no la humillación. Tragué saliva. Sentí ese sabor metálico en la boca que te da cuando estás a punto de explotar, pero decides sobrevivir. Es un anillo, dije, lo más calmada posible. Mi padre sonrió como si eso fuera confirmación de que tenía razón. Claro, un anillo. Se cruzó de brazos, recargado en la hielera como si estuviera en su trono. ¿Y dónde está ese prometido imaginario? ¿En la tienda de juguetes comprando una muñeca? Otra risita por ahí. No cruel, no directa. Pero peor. Porque era esa risa tibia que dice: yo no te odio, solo estoy de acuerdo con él. Y en ese segundo entendí algo. No era un chiste. Era una jugada. Mi padre necesitaba que mi anillo fuera falso. Necesitaba que mi vida fuera una mentira. Porque si era real, entonces yo no era la difícil, la intensa, la que nadie aguanta. Si era real, entonces el problema no era yo. El problema era lo que ellos habían hecho conmigo durante años. Mis primos empezaron a hablar de otras cosas, como si ya hubieran hecho su parte. La música siguió sonando. El humo siguió subiendo. La ensalada de papas estaba tibia como siempre. Pero yo me quedé congelada un momento, sintiendo todas las miradas. Y entonces mi padre remató con esa frase que siempre usa cuando quiere destruirte sin ensuciarse las manos. Yo solo digo lo que todos están pensando. Ahí fue cuando mi pecho se apretó. Porque en familias como la mía, siempre hay alguien que se atreve a decir lo que los demás callan, y luego presume que es honestidad, cuando en realidad es crueldad. Yo bajé la mirada a mi mano. Y vi el anillo. Y por un segundo, deseé haberlo escondido. Pero no por vergüenza. Por cansancio. Cansancio de tener que defender lo bueno de mi vida como si fuera un crimen. Estaba a punto de dar un paso atrás, de inventar una excusa, de decir, ya me voy.
cuando el aire cambió. No sé cómo explicarlo. Fue como cuando estás en un cuarto y alguien abre una puerta, y entra un frío distinto. Un silencio distinto. Desde el frente de la casa se escuchó un portazo de coche. Seco. Fuerte. Y luego, pasos sobre grava. Mi primo dejó de reírse a la mitad. Mi tía volteó. Hasta la música pareció bajar de volumen aunque no bajó. Yo también volteé. Porque conocía esos pasos. Y fue entonces cuando lo vi entrar por el portón lateral, como si no fuera un visitante, sino alguien que pertenecía ahí más que todos ellos. Camisa sencilla. Mangas remangadas. Una cajita de panadería en la mano, como si lo normal todavía existiera. Sus ojos me encontraron primero. Siempre. Antes que a los demás. Antes que al juicio. Y su voz salió tranquila, cálida, como si estuviera entrando a casa después del trabajo. Perdón por llegar tarde, el tráfico estaba horrible. Mi padre se quedó quieto. Demasiado quieto. Y yo sentí algo que no había sentido en todo el día. Protección. El hombre se acercó sin prisa. Me miró a mí, bajito, solo para mí. ¿Estás bien? Yo asentí apenas. Y entonces él levantó la vista, extendió la mano hacia mi padre, y dijo, fuerte y claro para que todos escucharan. Soy Mateo Cruz. Soy su prometido. El patio entero se apagó. No se oyó ni una risa. Ni un plato. Ni un ¡ay! Solo el zumbido del altavoz y el chasquido de una hamburguesa en la parrilla. Y cuando miré a mi padre. Su cara. Su cara había perdido el color. Como si, de pronto, hubiera entendido algo que nadie más entendía. Como si ese nombre. Mateo Cruz. No fuera solo un prometido. Fuera un problema. Y ahí, justo ahí, supe. Que mi papá acababa de cometer el peor error de su vida. El silencio después de que Mateo dijo. Soy su prometido. No fue educado. Fue pesado. Incómodo. Denso. De esos que te aprietan los oídos. Mi padre seguía con la mano a medio camino, como si no hubiera decidido todavía si estrecharla o esconderla. Mateo no retiró la suya. No la movió. No la forzó. Solo esperó. Seguro. Tranquilo. Como alguien que no necesita demostrar nada. Mi madre fue la primera en reaccionar, como siempre que la realidad amenaza con romper la imagen familiar. Bueno. Dijo dando una palmada. Ya está la comida. Vamos a servir antes de que se enfríe. La clásica. La comida como botón de reinicio emocional. Algunos primos aprovecharon para moverse hacia la mesa. Otros fingieron revisar sus celulares. Mi tía empezó a hablar del clima, como si el clima pudiera salvarnos. Pero mi padre seguía mirando a Mateo. Y entonces lo vi. Ese gesto pequeño que solo reconoces cuando has vivido con alguien toda la vida. Mi padre estaba tratando de recordar de dónde lo conocía. Mateo, repitió lento. Mateo Cruz. Mateo sonrió con cortesía. Sí, señor. Mi padre carraspeó. ¿Nos hemos visto antes? Mateo respondió sin arrogancia, sin presumir. El año pasado. En el evento de apoyo a veteranos en el centro cívico. Yo di una charla sobre cumplimiento y contratos gubernamentales. Y ahí fue. Ahí cayó la ficha. Lo vi en los ojos de mi padre. Ese microsegundo donde la memoria conecta con el orgullo, y luego con el miedo. Porque mi padre había hablado de ese evento durante semanas. Había presumido haber estrechado la mano de un exoficial que ahora trabajaba supervisando contratos y riesgos en empresas grandes. Ese sí es un hombre serio, había dicho entonces. No sabía que un día ese hombre serio estaría de pie en su patio. Tomándome de la mano. Mi padre finalmente aceptó el saludo. Pero lo hizo tarde. Demasiado tarde. Claro, claro, dijo. Ya recordé. Su voz ya no tenía burla. Tenía cuidado. Mateo soltó su mano con naturalidad y levantó la cajita de panadería. Traje algo dulce. No sabía qué preferían. Un gesto simple.
Normal. Y por eso mismo, poderoso. Porque nadie llega con postre cuando viene a pelear. Mi prima Camila se acercó primero. Mucho gusto, le dijo. Yo soy Camila. Mateo respondió amable, preguntó por su carrera, la escuchó de verdad. No como quien finge interés. Y poco a poco, la atención dejó de estar en mí. Por primera vez en toda la tarde. Yo no era el centro del juicio. Yo era solo una mujer comprometida en su propia fiesta familiar. Mi padre, en cambio, empezó a sudar. Lo noté en el cuello. En cómo ajustaba su camisa. En cómo se recargaba otra vez en la hielera, como si necesitara algo frío cerca. Seguía observándonos. Observando cómo Mateo se quedaba a mi lado, sin marcar territorio, sin presumirme, solo estando. Presencia tranquila. Presencia firme. Eso desconcertaba más que cualquier confrontación. Mientras todos se servían comida, mi padre se acercó lo suficiente para hablarme bajo, solo para mí. Luego hablamos. No fue invitación. Fue advertencia. Yo lo miré a los ojos. Claro, respondí. Pero algo en mi tono debió cambiar, porque su sonrisa se tensó apenas. Ya no me veía como la hija que iba a encogerse. Mateo se inclinó hacia mí. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Sí, le dije. Mejor ahora. No era una mentira completa. Desde la mesa se oían conversaciones forzadas. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Para cuándo la boda? Preguntas rápidas. Curiosidad mezclada con chisme. Mateo respondía lo justo. Nunca exageraba. Nunca vendía una historia. Yo noté algo importante. Nadie se estaba riendo ya. Nadie hacía bromas sobre quién querría casarse conmigo. El ambiente había cambiado de dueño. Y mi padre lo sabía. Por eso empezó a reír otra vez. Pero ahora su risa era distinta. Más fuerte. Más exagerada. Como alguien intentando recuperar territorio. Yo lo conocía. Ese era el preludio. La parte pública ya había terminado. Ahora venía la parte privada. La que no se hace frente a todos. La que se hace en voz baja, cerca de la puerta trasera, donde nadie escucha pero todos sienten. Y mientras mordía una hamburguesa sin hambre, lo entendí. Mi papá no estaba molesto por el anillo. Estaba molesto porque la historia ya no era suya. Y cuando alguien como él pierde el control de la narrativa, busca otra forma de recuperarlo. Yo todavía no sabía cuál. Pero algo dentro de mí ya estaba en alerta. Como cuando antes de una tormenta el aire se vuelve raro. Y esa sensación no me iba a fallar. Mi padre esperó el momento exacto. Siempre lo hace. No cuando todos miran. No cuando hay testigos. No cuando puede perder. Esperó a que la música subiera. A que mis primos hablaran fuerte. A que mi madre estuviera distraída sirviendo ensalada. Entonces me encontró cerca de la puerta trasera, donde el ruido baja lo suficiente para fingir privacidad. Ven, dijo en voz baja. No era petición. Era orden disfrazada. Los seguí 2 pasos, lo justo para que nadie notara, pero sin quedarme atrapada en la casa. Aprendí eso hace años. Mi padre cruzó los brazos. ¿Quieres explicarme qué fue ese teatro? Lo miré fijo. ¿Teatro? Soltó una risa corta. Llegas con un anillo, no dices nada, dejas que todos piensen que estás inventando, y luego aparece él. Él. No Mateo. No mi prometido. Solo, él. No lo traje para demostrar nada, respondí. Vino porque lo invité. Eso le cayó mal. Lo vi en la mandíbula. Podrías habernos avisado, dijo. Como una adulta. Respiré hondo. ¿Cómo avisarte para que no te burles de mí en público? Su mirada se endureció. Era una broma. Ahí casi sonrío. Porque en mi familia. Broma, significa. Dije algo cruel pero no quiero consecuencias. Estabas riéndote, le recordé. Y todos te siguieron. Se inclinó un poco hacia mí.
Me hiciste quedar mal. Ahí estaba. La verdad. No era mi anillo. No era mi relación. No era preocupación. Era su imagen. Yo te hice quedar mal, repetí. ¿O tú lo hiciste solo? Sus ojos se entrecerraron. Siempre haces lo mismo. Actúas como si fueras mejor que todos por usar uniforme. Eso ya lo había oído. Yo no hablo de mi uniforme, dije. Tú lo haces. Mi madre apareció cerca, fingiendo acomodar servilletas. No lo provoques, susurró. No a él. A mí. Como siempre. Sentí ese viejo impulso de disculparme por existir. Por incomodar. Por no encajar en su guión. Y por primera vez. No lo hice. Mi padre soltó aire por la nariz. Te crees muy independiente, dijo, pero aún nos necesitas. Lo miré a los ojos. Y contesté con calma. No. Solo eso. No grité. No temblé. No ataqué. Solo un no firme. Y algo cambió en su cara. No fue enojo. Fue algo más frío. Ya veremos, dijo. Se dio media vuelta y regresó al patio, riendo otra vez, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé ahí un segundo, escuchando la música, los platos, las conversaciones forzadas. Mateo apareció a mi lado sin preguntar demasiado. No ha terminado, ¿verdad? Dijo. Negué apenas. No. Y tenía razón. Porque cuando mi padre pierde control en público, busca control en privado. Ese día no pasó nada más. Nos despedimos. Abrazos tensos. Sonrisas de plástico. Pero al subir al coche, sentí esa presión en el pecho que no era tristeza. Era intuición. Como si una parte de mí supiera que esto apenas estaba empezando. Esa noche, mi celular vibró. Correo nuevo. Asunto, revisión de preaprobación hipotecaria. Mi estómago se apretó antes de abrirlo. Lo leí 2 veces. Ha aparecido una cuenta en su historial crediticio que requiere aclaración. Mateo lo notó en mi cara. ¿Qué pasa? Le mostré el teléfono. No entró en pánico. No dramatizó. Solo se enfocó. Eso es raro. Yo no abrí nada, dije. No he fallado pagos. Entré a mi app de crédito. Todo en verde. Hasta que apareció una alerta roja. Cuenta minorista. Límite bajo. Abierta meses atrás. A mi nombre. Con mi seguro social. Con dirección de mis padres. Sentí un frío subir por la espalda. Eso no es mío, dije. Mateo se acercó. ¿Segura? Lo miré. Mi correo aún llega a casa de mis padres. Y en ese segundo, algo encajó. No fue miedo. Fue claridad. Esto no es un error, susurré. Mateo entendió sin que lo explicara. Tomé capturas de pantalla. Guardé fechas. Abrí una carpeta en mi teléfono. La nombré simple. Familia. Esa noche no lloré. No porque no doliera. Sino porque ya no era emocional. Era operativo. Y cuando algo se vuelve operativo, deja de ser drama. Y empieza a ser estrategia. Yo aún no sabía qué tan lejos llegaría esto. Pero algo sí sabía. Mi padre no soportaba perder control. Y cuando alguien así siente que pierde poder, busca otra forma de recuperarlo. Aunque tenga que cruzar líneas. Dormí poco esa noche. No porque estuviera llorando o dándole vueltas a las palabras de mi padre. Eso ya lo había vivido antes. Esta vez mi mente estaba en modo distinto. Fría. Ordenada. Militar. A las 6:12 de la mañana ya estaba despierta, con café en la mano y mi laptop abierta. No revisé redes. No mensajes. Fui directo a los reportes completos de crédito. TransUnión. Experian. Equifax. Ahí estaba la cuenta. En los 3. Mismo número. Misma fecha de apertura.
Misma dirección. La casa de mis padres. Mi mandíbula se tensó, pero mis manos no temblaron. El pánico no sirve para leer letra pequeña. Seguí bajando. Y entonces lo vi. Contacto autorizado. Un número de teléfono. No tuve que marcarlo. Lo sabía de memoria desde niña. El número de mi padre. Me quedé mirando la pantalla unos segundos de más, como si los dígitos fueran a cambiar por arte de magia. No cambiaron. Guardé el PDF. Tomé capturas. Guardé metadatos. La evidencia aburrida es la que sobrevive. Mateo apareció en la cocina, despeinado pero alerta. Solo vio mi cara y entendió. Lo encontraste. Giré la laptop. Leyó en silencio. Una vez. Dos. Eso ya no es descuido, dijo. Eso es uso indebido de identidad. Asentí. Ellos dirán que estaban ayudando. Mateo suspiró leve. Siempre lo dicen. Mi celular vibró. Mensaje de mi madre. Encontramos correo tuyo aquí. Luego vienes por él. Encontramos. No olvidamos. No te avisamos. Encontramos. Se lo mostré a Mateo. Ellos saben, dijo. Yo también lo sabía. Respondí solo una frase. Por favor, no abran mi correo. 3 puntos. Desaparecen. Vuelven. Estás exagerando. Clásico. La palabra favorita de quienes sienten que pierden control. No respondí más. En vez de eso, congelé mi crédito en los 3 burós. Pines nuevos. Confirmaciones guardadas. Luego abrí disputa formal. Sin drama. Sin historia familiar. Solo hechos. Cuenta abierta sin autorización. Correspondencia enviada a dirección donde ya no resido. Enviar. Listo. Solo entonces revisé mi celular. 5 llamadas perdidas de mi madre. Una de mi padre. No escuché el buzón. No aún. Llegó otro mensaje. Tu papá dice que lo estás acusando. Esto es ridículo. Solté una risa seca. Yo no acusé a nadie. Solo llené formularios. Y eso los asustaba más que cualquier pelea. Mateo me miró. Están sintiendo presión. Deberían, respondí. 1 hora después entró llamada de número desconocido. Contesté. ¿Hablo con Emilia Torres? Sí. Soy Daniela de Recursos Humanos, de la empresa de Mateo. Mi cuerpo no se tensó. Se enfrió. Mateo levantó la vista de inmediato. Puse altavoz. Solo verificamos algo, dijo ella. Recibimos un mensaje sobre posible conflicto de interés. Mateo se inclinó. Daniela, estoy aquí. Perfecto. Emilia, ¿conociste a Mateo por su trabajo? No. ¿Algún familiar tuyo tiene relación con su empresa? No. Tecleo. Pausa. Gracias. También recibimos más mensajes del mismo remitente. Estamos revisándolo. Colgó. El departamento quedó en silencio. Escalaron, dije. Mateo asintió. Cruzaron línea. Mi celular vibró de nuevo. Mi padre. Estás haciendo esto más grande de lo necesario. No respondí. Escuché por fin su buzón de voz. Su tono era tranquilo. Casi herido. Solo intentaba ayudarte. Siempre sacas conclusiones. Ayudar. Otra vez esa palabra. No respondí. Abrí notas en mi celular y escribí. Fechas. Horas. Mensajes. Llamadas. Luego abrí otra nota. Límites. Sin acceso a mi correo. Sin uso de mi información. Sin contacto a trabajos. Todo lo demás será oficial. Mateo puso su mano sobre la mía. No tienes que manejar esto sola. Lo sé, dije. Pero ya no voy a dejarlo pasar. Esa noche llamaron. Decliné. Decliné. Decliné.
Hasta que llegó el mensaje de mi madre. Si no arreglas esto, vas a romper la familia. Dejé el teléfono boca abajo. Mateo apretó mi mano. Tú no la rompiste. Exhalé. No. Solo dejé de cubrirla. Y en ese momento supe algo con total certeza. La siguiente jugada no sería sutil. No acepté llamadas esa noche. Ni de mi madre. Ni de mi padre. Ni de mi tía que solo quería entender. Cuando alguien quiere entender, pregunta. Cuando quiere controlar, presiona. A la mañana siguiente envié un solo mensaje. Hablamos mañana por videollamada. Mateo estará presente. 3 puntos aparecieron de inmediato. Desaparecieron. Volvieron. ¿Por qué él tiene que estar? Preguntó mi madre. Respondí simple. Porque la verdad resiste testigos. No hubo respuesta después de eso. La llamada fue a las 3 de la tarde. No elegí esa hora por comodidad. La elegí porque mi mente funciona mejor cuando el día ya está en marcha. Mateo puso su laptop en la mesa de la cocina. Fondo neutro. Buena luz. Nada dramático. Esto no era pelea. Era registro. A las 3 en punto entró la llamada. Mi madre apareció primero en pantalla. Tensa. Labios apretados. Mi padre estaba a su lado, brazos cruzados, con esa expresión de hombre ofendido que cree que lo traicionaron. Hola, mamá, dije. No respondió al saludo. ¿Por qué está él ahí? Preguntó. Mateo inclinó la cabeza con calma. Hola, soy Mateo. Estoy aquí porque esto ya tocó temas legales y profesionales. Mi padre soltó una risa corta. Ridículo. Yo me incliné apenas hacia la cámara. Ridículo es usar mi información sin permiso. Mi madre reaccionó rápido. Nadie usó nada. Tu padre solo estaba ayudando. Siempre has sido mala con papeleo. Ahí estaba la reescritura. La historia nueva donde yo era el problema. No levanté la voz. La solicitud de la cuenta tiene el número de papá como contacto autorizado. Silencio. Mi padre miró a otro lado medio segundo. Solo medio. Eso no significa nada, dijo. Era para asegurar que todo saliera bien. Algo salió mal, respondí. Bloqueó mi préstamo va. Mi madre negó con la cabeza. Estás exagerando. Mateo habló entonces, sereno. Recursos Humanos recibió varios mensajes intentando crear un conflicto de interés. Eso es escalada. Mi padre se enderezó. Yo no contacté a nadie de su trabajo. Mateo no parpadeó. Los correos vienen de una dirección asociada a su casa. Incluyen datos privados. Mi madre miró a mi padre. Mi padre evitó su mirada. Ese microsegundo dijo más que 1000 palabras. Esto está rompiendo la familia, dijo ella. No, respondí. Esto está mostrando un problema. Mi padre cambió de tono. Más duro. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? Lo pensé de verdad. No. Quiero límites. Se rió. ¿Límites? Eso lo aprenden en internet ahora, ¿no? Mateo guardó silencio. Esta parte era mía. Abrí mi nota en el celular. Aquí están. Nadie abre mi correo. Nadie usa mi información. Nadie contacta trabajos por mí. Si pasa otra vez, lo manejo oficialmente. Mi madre se inclinó hacia la cámara. ¿Nos estás amenazando? Estoy poniendo consecuencias, dije. No es lo mismo. Mi padre se puso rojo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Sentí el viejo tirón de culpa. Ese que te hace retroceder. No retrocedí. Yo no les pedí que manejaran mi vida, respondí. Y no voy a disculparme por protegerla. Mi madre soltó la frase final. Entonces no vengas cuando necesites ayuda. La miré directo. No la necesito. Silencio. Mi padre se levantó de golpe. La cámara tembló. Esto es increíble. Pantalla negra.
Se desconectaron. Me quedé sentada unos segundos. Respirando normal. Sin temblor. Sin lágrimas. Mateo habló primero. Lo hiciste exactamente como debía hacerse. Asentí. No han terminado. No, dijo. Pero ya conocen las reglas. Mi celular vibró al instante. Mensaje de mi padre. Te pasaste de la raya. No respondí. Otro de mi madre. Solo queremos paz. Lo guardé. Captura. Carpeta. Evidencia. Esa noche revisé mis alertas de crédito. Sin movimientos nuevos. Pequeño alivio. Temporal. Mateo hizo cena. Pasta simple. Normal. A mitad de la comida llegó un correo anónimo. Tu prometido está involucrado con una empleada. Mateo lo vio. Sebo, dijo. Lo reenviamos a RH. Comunicación adicional. Patrón identificado. Teléfono a un lado. Respiré profundo. Quieren asustarme. Y no está funcionando, respondió. Pensé en mi padre riéndose de mi anillo. En su cara cuando escuchó el nombre de Mateo. No necesitaba venganza. Solo distancia. Y a veces. Distancia es lo mismo que justicia. Dormí mejor esa noche. No perfecto. Pero mejor. Porque cuando dejas de pelear con la realidad. Y empiezas a trabajar con ella. Todo cambia. A la mañana siguiente me esperaba una notificación. Actualización de disputa crediticia disponible. Y por primera vez. Sonreí antes de abrirla. Abrí la notificación sentada en mi escritorio, con un café que ya estaba frío porque llevaba 10 minutos mirándolo sin beber. Disputa resuelta. Eso decía. Pero no abrí el archivo de inmediato. Respiré primero. Porque hay momentos que sabes que cambian algo. Aunque todavía no sepas qué. Toqué la pantalla. El documento cargó. Leí una vez. Luego otra. Y ahí estaba. Cuenta eliminada. Apertura no autorizada confirmada. Historial borrado. Puntaje recalculado. Limpio. No, en revisión. No, pendiente. No, pausado. Eliminado. Me quedé mirando la palabra como si fuera a desaparecer. No desapareció. Sentí algo aflojarse en mi pecho. No era alegría. Era liberación. Como soltar una mochila que llevabas años cargando sin darte cuenta. Reenvié el documento a mi prestamista con un mensaje corto. Situación resuelta. Documentación adjunta. Su respuesta llegó minutos después. Excelente noticia. Retomamos el proceso de su préstamo. Va. Retomar. No empezar de nuevo. Seguir. Eso importaba más de lo que parece. Esa noche Mateo llegó con comida para llevar y esa sonrisa tranquila que usa cuando ya sabe que algo salió bien. ¿Se fue? Preguntó. Se fue, respondí. No hubo celebración grande. No brindis. No fotos. Solo cenamos en mi mesa pequeña, hablando de cosas normales. Y esa normalidad se sentía como lujo. Mi celular vibró una vez. Mensaje de mi madre. No lo abrí de inmediato. Cuando lo hice, decía. No sabíamos que era tan serio. Lo leí 2 veces. No era disculpa. No era responsabilidad. Era distancia de culpa. Escribí una respuesta. La borré. Escribí otra. Necesito espacio. Yo los contactaré cuando esté lista. Enviar. Pantalla boca abajo. Mateo me miró. ¿Estás bien con eso? Sí, dije. Y lo estaba. Porque por primera vez no estaba arreglando emociones que no eran mías. Las llamadas bajaron. Los mensajes también. La familia encontró otro tema. Siempre lo hacen. Mi padre no volvió a escribirme. Según mi madre, estaba confundido y herido. Yo no estaba confundida. Yo entendía perfectamente.
Por primera vez no corrí a suavizar las cosas. No pedí perdón por incomodar. No acepté culpas ajenas para mantener la paz. Y entendí algo importante. La paz no es que nadie esté molesto. La paz es que tú no te traiciones. Una semana después, el banco llamó. Aprobación final. Fechas. Firmas. Números cerrados. Colgué y miré mi departamento pequeño, limpio, temporal. Pronto ya no lo sería. Mateo estaba recargado en la puerta. Lo hiciste bien, dijo. Negué leve. Lo hice necesario. Y entonces recordé la voz de mi padre en el patio. ¿Quién querría casarse contigo? Sonreí apenas. La respuesta no era solo Mateo. Era yo. Yo quería casarme con la versión de mí que ya no se encoge. Que no pide permiso. Que no se explica para existir. El ejército me enseñó disciplina. Pero la vida me enseñó límites. Mi familia confundía control con amor. Obediencia con respeto. Bromas con crueldad. Estaban equivocados. Al final no quedó rabia. Ni venganza. Ni ganas de ganar. Solo claridad. No tuve que castigar a nadie. Los hechos hicieron su trabajo. Yo solo dejé de proteger a quienes me herían para sentirse poderosos. Y esa parte. Esa nadie te la dice. A veces lo más valiente no es pelear. Es dar un paso atrás. Si esta historia te movió algo por dentro, déjame un comentario y dime desde dónde la escuchas. Comparte esto con alguien que necesite recordar su valor. Y si quieres más historias reales sobre límites, familia y fuerza silenciosa, mira el siguiente video de mi lista de reproducción. Porque hay historias que no terminan. Solo continúan en otra vida. Pensé que ahí terminaba todo. Cuenta eliminada. Préstamo aprobado. Distancia marcada. Historia cerrada. Pero las familias como la mía no explotan. Se apagan lento. Como brasas. Siguen calientes aunque ya no veas fuego. Pasaron casi 3 semanas sin mensajes de mi padre. 3 semanas de paz rara. De esa que al principio no sabes disfrutar porque estás esperando el siguiente golpe. Mi vida empezó a sentirse ligera. El banco avanzaba con la casa. Mateo y yo hablábamos de fechas, de mudanza, de detalles simples como cortinas y pintura. Cosas normales. Cosas que mi familia nunca había formado parte. Hasta que un domingo en la mañana llegó el mensaje. No largo. No dramático. Solo esto. Papá. Tu madre dice que ya estás mejor. Me alegra. Lo leí varias veces. No decía perdón. No decía lo siento. No decía me equivoqué. Decía, ya estás mejor. Como si yo hubiera estado enferma. Como si poner límites fuera una crisis. No respondí. Y ese fue mi cambio más grande. Antes yo habría explicado. Aclarado. Suavizado. Esta vez no. Porque entendí algo. El silencio también comunica. Y a veces comunica más que 1000 palabras. Días después, mi madre llamó. Contesté. No por obligación. Por elección. Hablo de cosas normales. El clima. Una vecina. La iglesia. Luego, como quien no quiere la cosa, soltó. Tu papá no entiende por qué te alejaste tanto. Respiré hondo. Si entiende, dije. Solo no le gusta. Silencio. Ella cambió de tema rápido. Otra señal. En mi familia, cuando algo duele de verdad, se barre bajo la alfombra. Esa noche, Mateo me preguntó algo importante. Si él te pidiera perdón de verdad, ¿qué harías? Lo pensé. No rápido. No emocional. Con calma. Lo escucharía, dije. Pero no borraría lo aprendido. Mateo asintió. Eso es madurez. Negué. No. Eso es cansancio de repetir ciclos. Un jueves por la tarde, mientras firmaba papeles del banco, recibí una notificación. Transferencia entrante.
Monto pequeño. Concepto. Para ayudarte como siempre. Venía de mi padre. La miré unos segundos. Era su manera de decir: todavía tengo lugar en tu vida. Todavía puedo intervenir. Todavía soy necesario. No era dinero. Era control disfrazado. La devolví. Mismo monto. Mismo día. Concepto. No lo necesito. Gracias. No agregó drama. No agregó texto. Solo claridad. No respondió. Y por primera vez. No intentó insistir. Esa noche entendí algo que me tomó años aprender. Mi padre no era un villano de película. No era un monstruo. Era un hombre que confundió autoridad con amor. Y control con protección. Eso no lo hacía inocente. Pero lo hacía humano. Y reconocerlo no significaba permitirlo. Semanas después, en la firma final de la casa, mientras sostenía el bolígrafo, pensé en el patio, en las risas, en su voz diciendo: ¿quién querría casarse contigo? Sonreí sola. Porque la respuesta ya no dolía. No necesitaba que él la entendiera. Ni que la aceptara. La vida ya la había contestado. Firmé. Y con esa firma no solo compré una casa. Compré distancia. Paz. Y una versión de mí que ya no cabe en el papel de la hija difícil. Si esta historia te recordó algo que viviste, déjame un comentario y dime desde dónde la escuchas. Pensé que la siguiente vez que vería a mi padre sería en otra parrillada incómoda, con sonrisas forzadas y temas evitados. Me equivoqué. Fue en un lugar mucho más silencioso. El banco. Había ido a firmar unos documentos finales de la hipoteca. Nada dramático. Trámite normal. Estaba sentada esperando mi turno cuando escuché esa voz que conoces incluso entre ruido. ¿Emilia? Levanté la mirada. Ahí estaba mi padre. Solo. Sin mi madre. Sin familia alrededor. Sin público. Por primera vez. Sin escenario. Llevaba una carpeta en la mano y esa expresión que usan los adultos cuando no saben cómo iniciar una conversación difícil. No sonrió grande. No actuó confiado. Solo se acercó despacio. No sabía que venías aquí, dijo. Yo tampoco sabía que tú, respondí tranquila. Silencio corto. Se sentó a mi lado, dejando una silla de distancia. Algo nuevo en él. Antes invadía espacios. Ahora medía. Tu mamá dijo que compraste casa, comentó. Asentí. Sí. Esperó. Como si yo fuera a dar detalles. No lo hice. Luego dijo algo que no esperaba. Vi tu nombre en el sistema del asesor. Felicidades. No sonaba orgulloso. Pero tampoco burlón. Sonaba honesto. Y eso en él era raro. Gracias, respondí. Otra pausa. Movió la carpeta entre sus manos. Se notaba nervioso, aunque intentaba ocultarlo. No sabía que lo del crédito iba a afectarte tanto, dijo. Ahí estaba. No era disculpa. Pero era lo más cerca que había llegado. Lo miré. No era el dinero. Era el acceso. Frunció el ceño leve. Yo solo quería ayudarte a tener historial. Respiré hondo. Ayudar sin preguntar no es ayudar. Eso lo dejó callado. El número de mi turno apareció en pantalla. Me levanté. Y por un segundo pensé que ahí terminaba. Pero entonces dijo. No quise perjudicarte. Lo dijo mirando al frente. No a mí. Tal vez porque era más fácil decir la verdad sin contacto visual. Lo creí. Pero creerlo no borraba lo que pasó. Lo sé, dije. Pero igual pasó. Esa frase. Lo obligó a enfrentar la realidad sin pelea. Antes de entrar a la oficina, añadió. Tu anillo. Sí es bonito. Me sorprendió. No por el comentario. Sino porque recordé exactamente lo que había dicho en la parrillada. Tal vez él también lo recordaba. Tal vez ese momento lo seguía picando por dentro.
Asentí apenas. Gracias. Entré a mi cita. Firmé. Revisé papeles. Hice lo que tenía que hacer. Cuando salí, ya no estaba. No dejó mensaje. No dejó nota. Solo se fue. Y curiosamente, eso me dio más cierre que 1000 explicaciones. Esa noche le conté a Mateo. ¿Te pidió perdón?, preguntó. No exactamente. ¿Y cómo te sientes? Lo pensé. En paz. Porque entendí algo importante. No todas las disculpas vienen con la palabra perdón. Algunas vienen con cambios pequeños. Con silencios. Con intentos torpes de reparar. No justifican lo que pasó. Pero muestran algo humano. Mi padre probablemente nunca será el hombre emocional que uno ve en películas. Nunca dirá discursos largos. Nunca admitirá errores con facilidad. Pero ese día se presentó sin público. Y eso ya era distinto. Si esta historia te recordó a alguien en tu vida, déjame un comentario y dime desde dónde la escuchas. Después de verlo en el banco, algo en mí terminó de acomodarse. No fue emoción. No fue reconciliación. Fue entendimiento. Entendí que mi padre no iba a transformarse de repente en alguien distinto. Pero también entendí que yo ya no era la misma hija que necesitaba que él cambiara. Y eso cambia toda la ecuación. Las semanas siguientes fueron tranquilas. No perfectas. Pero estables. Mi madre enviaba mensajes ocasionales. ¿Comiste bien? ¿Cómo está la casa? Hace frío por acá. Mensajes neutros. Seguros. Como si todos estuviéramos caminando sobre hielo delgado. Y estaba bien. Porque ya no intentaba tener conversaciones profundas con personas que solo sabían hablar en superficie. Un viernes por la tarde recibí una caja. Sin aviso. Sin nota previa. Remitente, mi madre. La abrí en la cocina. Dentro había cosas simples. Una foto mía de niña con uniforme escolar. Un recetario viejo de mi abuela. Un sobre pequeño. Abrí el sobre. Era mi acta de nacimiento original. Y otros documentos que yo había dejado en casa años atrás. Nada más. No decía, perdón. No decía, te queremos. No decía nada. Pero decía algo claro. Ya no vamos a manejar tus papeles. Se lo enseñé a Mateo. Eso es respeto, dijo. Asentí. Sí. Tardío, pero respeto. Esa noche entendí algo que nadie te enseña. Las relaciones adultas con tus padres no mejoran cuando ellos cambian. Mejoran cuando tú dejas de aceptar lo que te hace daño. Ellos se adaptan. O se quedan atrás. No hay punto medio real. Mi padre no escribió sobre la caja. Ni la mencionó. Pero semanas después mandó un mensaje corto. Si necesitas algo de la casa, avisa. Antes esa frase significaba control. Ahora era solo información. Porque el poder cambia cuando tú cambias. Un domingo invité a Mateo a cenar en la casa nueva. Comimos en el piso porque aún faltaban sillas. Reímos por cosas pequeñas. En medio de la risa, me dijo. ¿Tu versión de ahora es distinta? ¿Mejor o peor?, pregunté bromeando. Más tranquila. Y tenía razón. No porque la vida fuera perfecta, sino porque ya no estaba en guerra emocional constante. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo. La parrillada. Las risas. El correo del banco. Las disputas. Las llamadas. Y me di cuenta de algo. Nada de eso me rompió. Me despertó. Mi padre una vez dijo. ¿Quién querría casarse contigo? Hoy sé la respuesta completa. Alguien que me respete. Alguien que no me minimice. Alguien que no compita conmigo. Y sobre todo, yo misma. Porque primero tienes que elegirte tú. Solo. Y eso no es tragedia. Es vida adulta. Recordé otra vez aquella frase en la parrillada.
¿Quién querría casarse contigo? Sonreí. Porque hoy sé que la pregunta correcta nunca fue quién querría, sino quién merece. Y la respuesta empieza por uno mismo. Si esta historia resonó contigo, si has tenido que poner límites aunque duelan. Gracias por escuchar hasta el final. Y si quieres seguir viendo más historias como esta, historias reales sobre familia, respeto y fuerza silenciosa, te invito a seguir con los videos de mi lista de reproducción. Porque a veces las historias más poderosas no son de venganza. Son de personas que aprendieron a elegirse.